Vamos a inclinarnos y humillarnos ante el Todopoderoso. Padre Celestial, te damos muchas gracias, bendito Padre. Gracias por este gozo enorme que tú nos regalas en esta mañana. Podernos reunir en tu nombre. Gracias, Padre, por tu misericordia que nos rebosa en nuestro ser, Padre. Padre, también te pedimos que estés con nosotros en este tiempo de adoración. Que podamos disfrutar de tu palabra, el alimento que tienes hoy para cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La Escritura nos advierte que de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que tenemos habilitado en nuestra iglesia el orden de que aquellos que han creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador y han sido bautizados, pues pueden participar. Si en esta mañana nos visita algún hermano que viene de otra iglesia y que está en comunión con el Señor y con los hermanos, juicio de Dios. Por lo tanto, dice también la Escritura que al hacerlo indignamente, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, es decir, han sido juzgados y han muerto para que no siguieran haciéndolo indignamente. Así que vamos a participar del pan y el vino, símbolo del cuerpo y de la sangre de Cristo. Como sabéis, Cristo murió y resucitó, y no hay cuerpo material, es un cuerpo espiritual, así que no podemos convertir a Cristo otra vez en cuerpo material, porque como está escrito, no dejarás a tu santo en la tumba y que su cuerpo no vea corrupción. Así que el cuerpo de Cristo no vio corrupción. Así que si decimos que esto es el cuerpo y la sangre, y después se descompone, pues el cuerpo vería corrupción. Así que solamente es símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo. No es el cuerpo y la sangre. Simboliza el cuerpo y la sangre para recordar la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros. Dice el apóstol lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed. Señor, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por ese gran amor que tú has mostrado en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias porque gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque
has decidido salvarnos de la muerte y de la esclavitud. Mi cuerpo partido por ti, trae salvación y nada más. Toma y come cuando lo hagas, haz buen amor por mí. Mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Te damos las gracias por este vino que es un símbolo, Señor, que representa para nosotros los creyentes, Señor, la sangre de tu Hijo Jesucristo, que fue derramada en aquella cruz, Señor, por nuestros pecados y que nos ha librado de la condenación y del pecado, Señor. Nos ha separado para ti, Señor, y somos un pueblo en ti, Señor. Gente de toda lengua, nación y raza, Señor, te damos gracias, Dios, por el privilegio, Dios, de poder compartir estos símbolos que nos representan, Señor, tu muerte y resurrección victoriosa, Señor. Estamos aquí gracias a ti, Señor, compartiéndolo y te damos la gloria y la honra, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Libertad.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo viviráis en memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermano Raúl, si no le importaría seguir ya. Antes de comenzar, quiero hacer alguna aclaración. Perdón, pastor. Los niños no pueden pasar. Los niños que vayan donde cojan. No los van a meter, pero si ahora Carlos es tan amable de traerme el micrófono. Sí, vale. Bien, me vais a disculpar si a veces miro más para este lado que para este. Pero quiero ver a todos. Quiero hacer una aclaración primero porque mandé las fotos del local que hemos abandonado en Colmenar. Ha sido amortizado. Cuando lo compramos estaba en bruto y con sacrificio y sufrimiento llegó a ser lo que teníamos, pero evidentemente se quedaba estrecho, muy a corto. Cuando mandé las fotos, algunas personas me comentaron: ¿qué pasa? ¿Que os han expulsado de ahí ya? Porque no pagabais. ¿O dónde vais a ir? ¿Qué local? ¿Dónde vas? Entonces yo tenía que explicar que no nos expulsan de ningún sitio, que el local es propiedad de la iglesia, igual que este es propiedad de la iglesia, así que no estábamos allí de ocupas, ni lo tenían que expulsar. Las circunstancias han sido como soy. No sé si el ruido que hace es mío, de mi aire o de qué es. ¿Sí? Vale. Entonces, por esa razón, estamos congregándonos en Manzanares hasta que el local que está en trámites, si el Señor lo permite, pueda llegar a ser nuestro, a comprarlo. Y entonces será el doble de grande que hay ahora en Colmenar, que abandonamos, y será más fácil para todos. Así que hasta que esto suceda, pues estamos emigrados a Manzanares para el culto de los domingos. Eso lleva algunos inconvenientes. Y quiero decir otra cosa, por favor, cuando acabe el culto, que los niños no escalen el terrapén. La hierba está empezando a brotar y no queremos molestar a los vecinos, ni que ningún niño se despeche y haya que ir al ambulatorio. Eso es importante. La otra cosa, siempre lo digo, por favor, sean buenos, si pueden, y procuren llegar al culto a tiempo.
la escuela dominical empieza a las 11 y hay que pasar por medio de la que está aquí, abrir la puerta, también molestar a los otros, así que procuremos llegar a tiempo. Dicho esto, el título no es exactamente así, porque pasé por una tienda de los chinos y aquí los chinos aprenden mucho para vender y todo esto, y son los que más flores de plástico venden en estos días. Y ponía un cartel allí, no fui muy listo por no sacar una foto, pero ponía un cartel allí grande, Mes de los Muertos. Estos saben comerciar bien, y está el Mes de los Muertos. Vamos a ver unas fotos, el hermano Carlos va a leer los textos, porque hay que entrar un poco en el contexto histórico y cultural en el tiempo en que la iglesia primitiva vivía y cómo era la cultura, las formas y cómo se trataba el tema de los muertos. Así que vamos a empezar con una presentación de unas fotos para llegar después al texto que estará en primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3. Pero ya no tengo el pasatorio. Bueno, parece que está aquí. Bien, esto es el Monte de los Olivos y es la falda del monte que da justamente hacia el templo y ahí hay más de 150.000 tumbas. Este cementerio está considerado el más antiguo del mundo y tiene como 3.000 años de antigüedad desde los tiempos de Salomón. Solo quiere decir que otros pueblos y otras culturas también hicieron templos y tumbas para enterrarse. Las más conocidas que tenemos siempre son las grandes tumbas de Egipto que hacían los reyes para enterrarse con sus criados, con sus riquezas y con todo, y eran saqueadas. Estas son las tumbas que hay en el Monte de los Olivos. Es un cementerio hebreo. Y la pregunta es si alguien sabe por qué ponen piedras encima de la tumba. Normalmente, la cultura nuestra siempre, por eso los chinos venden tantas flores, siempre se llevan flores y ramos a los cementerios. Pues bien, ponen piedras encima de la tumba porque según su pensamiento sionista, los judíos pueden morir en cualquier sitio del mundo y de hecho mueren, pero los que tienen suficiente dinero y capacidad pues quieren ser enterrados, además con la cabeza mirando hacia el templo. Los árabes hoy también entierran así, con su cabeza mirando hacia la Meca. Pero ponen piedras con el objetivo de que estas piedras sean usadas cuando venga el Mesías para la reconstrucción del templo. Sionista, pero si alguna vez vas a visitar a Jerusalén y te van a ver las 7 ermitas que hay en todo el camino de Getsemaní, pues pasaréis a través del cementerio. Que tengan un poco de cultura de los clásicos griegos y romanos, sabrán quién era Caronte. Caronte es un ser mitológico greco-romano, siempre lo representan así como un fantasma con barbas largas, con ropas rotas y todo esto, que estaba en el inframundo donde iban los muertos. Y de allí Caronte era el que se encargaba de pasar los muertos desde un lado del río hacia lo que sería el infierno o lo que fuera según su... Así lo representan los pintores en muchos cuadros a Caronte. La facultad que tenía o lo que hacía es que cobraba una moneda Óbolo de Caronte,
El óbolo de Caronte es un término que se refiere a la moneda colocada en o sobre la boca de una persona muerta antes de su entierro. Las fuentes literarias griegas y latinas especifican que la moneda era un óbolo y explican que era un pago a Caronte, el barquero que transportaba las almas a través del río que dividía el mundo de los vivos del mundo de los muertos. Los hallazgos arqueológicos de estas monedas, de varias denominaciones en la práctica, se han denominado como los objetos funerarios más famosos de la antigüedad. La expresión una moneda para Caronte se refiere al óbolo de Caronte, una moneda que en la mitología griega y romana se colocaba a los difuntos para pagar al barquero Caronte por el viaje a través del río Estigia o Aqueronte hacia el inframundo. Sin el pago, el alma deambulaba por las orillas del río durante 100 años. El origen de la doctrina del purgatorio y el culto a los muertos. Puede ser la semilla de la idea de purgatorio y de pagar para poder salir de allí. Esto no es Halloween, pero es una tumba que puede ser enterrada y justamente se puede apreciar que en la boca tiene la moneda para pagar su paso al más allá. Otros hacían grandes eventos. Nos enseñaban que esta era una de las maravillas del mundo, el mausoleo de Halicarnaso. Después de mucho tiempo, yo me enteré que Mausolo era el personaje y lo que había construido era un panteón funerario. Entonces se le conocía como el mausoleo de Halicarnaso, pero era una tumba como si hoy dijéramos la tumba de Tutankamón. La epístola y el pasaje que vamos a leer está en Tesalonicenses, y entonces puedes leer esta parte. En el siglo I, Tesalónica era una ciudad romana de gran importancia, capital de la provincia romana de Macedonia, con un puerto estratégico y un próspero centro comercial. La ciudad era cosmopolita, con una gran comunidad judía, y se convirtió en un importante foco para la expansión del cristianismo primitivo, siendo visitada por el apóstol Pablo en el 50 después de Cristo. Y el apóstol Pablo escribió esta epístola sobre el año 52, y lo que tienen ahí es un trozo de pergamino, hay otros muchos, sobre esta epístola a los tesalonicenses. Esto era Tesalónica, y lo que queda allí siempre, igual que Roma, si escarbas por cualquier lado salen ruinas de aquella ciudad, y esto es Tesalónica en el día de hoy. Las tumbas en las catacumbas son una red de enterramientos subterráneos, principalmente de primeros cristianos y judíos, organizados en forma de laberintos de túneles. Las tumbas incluyen nichos individuales, lóculos, tumbas familiares, cubículos, grandes enterramientos bajo arcos, arcosolium y sarcófagos de piedra. Históricamente, las catacumbas de Roma también sirvieron como lugar de culto y refugio durante las persecuciones. Bien, era un sitio de laberinto donde los cristianos se ocultaban, y como los enterramientos eran distintos a la idea pagana de Roma, pues tenían otra forma de enterramientos. La doctrina del purgatorio no fue abolida, sino que fue definida por la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, 1546. Algunas interpretaciones modernas, como las de Juan Pablo II y Benedicto XVI, han redefinido el purgatorio no como un lugar físico, sino como un fuego interior o una condición de existencia para la purificación del alma. La doctrina fue rechazada por las iglesias protestantes durante la Reforma. Que justamente ayer fue el día de la Reforma, en la que se recordaba como Lutero clavó 195 tesis ahí en la puerta de la catedral. San Odilon de Cluny es recordado por instituir la conmemoración del 2 de noviembre para orar por las almas del purgatorio en todos sus monasterios, una práctica que se difundió por toda la Iglesia Católica. Esta conmemoración de los fieles difuntos es un acto de piedad cristiana
para ayudar a las almas en su proceso de purificación para llegar al cielo. Su papel en la conmemoración de los fieles difuntos, institución del 2 de noviembre, en el año 998, San Odilon ordenó que en todos los monasterios de Cluny se realizara una conmemoración especial el 2 de noviembre para orar por las almas del purgatorio. Práctica de caridad. Fomentó la limosna, las oraciones y los sacrificios para aliviar a las almas que se purifican en el purgatorio. Adopción por la Iglesia. La práctica fue adoptada por la Iglesia de Roma en el siglo XVI y se extendió a nivel mundial. Origen del mito. Durante la Edad Media, la venta de indulgencias se vinculó a la recaudación de fondos para proyectos de la Iglesia, como la construcción de la Catedral de San Pedro, y se podía obtener una indulgencia comprando un vale que supuestamente acortaba la estancia en el purgatorio. Una vez que las indulgencias se entendieron de este modo, una persona podía comprar una para sus seres queridos fallecidos y la indulgencia se convertía en una especie de pagaré espiritual de que uno realizaría ciertos actos que liberarían al difunto del purgatorio o al menos reducirían el tiempo que estaba condenado a sufrir allí por sus pecados. A partir de este entendimiento, solo hubo un paso corto hasta las ventas de indulgencias de 1500 a 1517, cuando la compra de una indulgencia parece haber sido considerada como la tarjeta de salida del pecado gratis, y en cada pueblo y ciudad visitada se saludaba al comisario de indulgencias como la realeza. La Vía Apia de Roma, en el tiempo de Trajano y otros emperadores, los grandes potestados y patricios construían sus tumbas, sus panteones a lo largo de la Vía Apia a la salida de Roma. Así que cuando ibas caminando por la vía, pues podías leer las placas funerarias de las distintas personas. Hoy todavía quedan bastantes restos de estos si uno visita la Vía Apia cuando va a Roma, pero normalmente no se visita. Si os habéis fijado en el... Un momento. Yo la primera vez que lo vi fue en la Catedral de Toledo. Si alguna vez visitáis la Catedral de Toledo, aparte de tener que pagar para entrar a ver el tesoro y otras cosas, pues del techo cuelga una especie de hilo, de plástico, de nylon, y en la parte de abajo está colgado un birrete de color rojo. El birrete es eso que llevan los cardenales y los obispos de mar, así que hay mucho colgado por toda la catedral, y quiere decir que ahí, si miras abajo la placa, está el nombre del cardenal o el obispo que había muerto y está ahí. Si alguna vez vais a Toledo, pues podéis verlo, es escultura nada más. Si os habéis fijado en el suelo de muchas iglesias, veréis que todavía se conservan algunas losas de piedra del primitivo suelo. Esas losas, una vez levantadas, servían de tumbas donde se enterraban a los muertos del pueblo. Después de la orden del rey, solo se permitía enterrar dentro de la iglesia a las personas más relevantes del pueblo, los sacerdotes, autoridades locales y los que al morir dejaban sus propiedades a la iglesia. Era una época en que se enterraba a los muertos sin ataúd, vestidos con sus mejores galas o simplemente envueltos en una sábana. La losa no se sellaba con cemento como se hace ahora en los nichos. Por tanto, es fácil imaginar el olor a putrefacción que se respiraría en las celebraciones religiosas. En 1781 hubo una epidemia en la villa de Pasajes en Guipúzcoa que causó 83 muertos y que fue provocada por la contaminación del aire de la iglesia producida por los numerosos cadáveres allí enterrados. Eclesiastés 12:7, Reina Valera 1960. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Bien, ahora vamos a ir. Esto solamente para dar la idea de lo que era el entorno que había en el mundo greco-romano, donde los creyentes se convertían y entonces ya no podían practicar ni hacer la forma de entierros que hacían los paganos y los romanos y los que había en esta época. Entonces los creyentes tenían que tener otro pensamiento. La verdad es que no encontramos ningún pasaje en la escritura
de cómo tenían que ser los funerales. No lo encontramos, pero sí hay bastantes datos acerca de la condición y lo que pasa con los muertos. Un niño le preguntó a su padre: papá, ¿dónde van los muertos? Y digo, ¿cómo te voy a contestar si no sabemos ni a dónde van los vivos? Entonces, era una cosa que había que... Este pasaje se refiere cuando Pablo está allí ante Agripa y está discutiendo, y había dos grupos muy diferenciados entre fariseos y saduceos. Los fariseos, el grupo que pertenecía a Pablo, pues sí creían en la resurrección, y los saduceos pues no creían en la resurrección. Así que Pablo habló y hizo que aquellos dos grupos se enfrentaran unos con otros. Cuando Pablo hace referencia a Pablo en la escuela dominical, cuando está en Atenas, predicando allí en el Areópago, hablando acerca del Dios no conocido y al Dios que hizo el cielo y la tierra, entonces los filósofos griegos, los estoicos, los epicúreos y todo lo que había por allí estaban dispuestos a escuchar a Pablo, porque entendían que Pablo les hablaba de nuevos dioses. Pero cuando Pablo llegó a este punto, entonces ya le dijeron: te oiremos otro día. Hechos 17:32, Reina Valera 1960. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Claro, porque su pensamiento era la moneda que se pagaba. Ellos no tenían la enseñanza ni la vida de lo que es, el pensamiento de lo que es la resurrección. Entonces, con la muerte acababa todo, pero hay más. Así que vamos a ir al texto, en la palabra de Dios. Decir que también a nivel de cultura, Carlos III editó un decreto que prohibía enterrar a las personas en las iglesias, porque no solamente se enterraba en el suelo, también se enterraba en paredes y en todos los sitios. Y una de las iglesias tuvieron que levantar el techo para que pudiera ventilarse y salir todo el olor a putrefacción, de tal manera que este rey dijo que no se podía enterrar en las iglesias, y entonces empezaron a enterrar fuera. Pero había un problema con la iglesia, entonces perdía dinero. Así que la iglesia decía que los que se enterraban allí pues iban al infierno, al purgatorio, a donde fuera, porque eso no era tierra santa. Entonces la iglesia cambió y entonces sacralizó esos terrenos, y por eso se llaman campo santo. Pues ya fueron enterrándose más, y la primera vez que visité el monasterio de Ayutthaya pues sería el año 65, por ahí más o menos. Allí murió Carlos I de España y V de Alemania, y entonces él tenía de donde eran sus aposentos, sus habitaciones, una ventana, existe ahí todavía y todo esto, desde donde podía oír la Santa Misa. Y cuando murió quiso que le enterraran debajo del altar, pero estaba prohibido. La Iglesia Católica, aunque era el emperador, pues no permitía esto. Y entonces fue enterrado a un lado, y está allí el sepulcro de madera hasta que Felipe II terminara el Escorial y los reyes fueron trasladados para ser enterrados en el Panteón de los Reyes del Escorial. Así que si alguno ha visto el Escorial y el Panteón de los Reyes, pues allí está el sepulcro de mármol de Carlos I de España y V de Alemania. El mundo en el que los cristianos vivían era evidentemente
el mundo pagano, a los cuales pues, se les escribió en el concilio de allí celebrado en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, donde se les da instrucciones acerca de cómo deben comportarse, cómo deben hacer, pero no hay ninguna instrucción a cómo deben hacerse, sino absteneos de los ídolos, absteneos de comer sangre, absteneos de cosas que hacía el mundo pagano, pero acerca de los muertos no se da instrucciones. Por lo tanto, había hermanos que estaban inquietos y no sabían qué va a pasar. Algunos le preguntaban a Pablo, ¿qué pasa? Porque Cristo Jesús es verdad que murió y resucitó y ha dicho que va a venir y está viniendo, pero no llega. Y los hermanos ya quedamos pocos de aquella época. ¿Qué pasa con los muertos? ¿Qué sucede, Pablo, con esto? Una inquietud que ellos tenían, porque no podían ponerse en la línea del enterramiento greco-romano con una moneda en la boca para el tiempo, porque eso no estaba en ningún sitio enseñado, pero la muerte seguía y no había una respuesta. Y es normal que nos hagamos respuesta y preguntemos cuando hay cosas que no entendemos. Eso es normal y es bueno. Y le preguntan a Pablo, ¿qué pasa con esto? Entonces Pablo le dice, estamos en el texto, en la Escritura, y la palabra de Dios es viva y eficaz, permanece para siempre y no puede ser alterada ni cambiada. Así que el apóstol les escribe, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando utiliza la palabra duerme, para el creyente, la muerte es como un dormir, porque se espera la resurrección a los que duermen en Cristo. Como está establecido que el polvo vuelve a la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Con el fin de, para ellos, le dice Pablo, para que no os entristezcáis como los otros, es decir, los gentiles, los romanos, los griegos, que no tienen esperanza. Por eso la muerte en el cristiano es muy distinta de aquellos que no tienen esperanza. Es verdad que al sufrir una muerte, pues sufrimos un desgarro de relación, de unión, un desgarro familiar, de dolor, de sufrimiento. Pero eso es causa de la muerte, es causa del pecado, porque el hombre no fue creado, hemos estado hablando esta mañana de la creación, el hombre no fue creado para morir. Aún en Eclesiastés dice, ya has puesto en el corazón del hombre eternidad. Y entonces dice que el cristiano, hoy los cementerios están llenos y ayer de gente que van a ir a ver y a llorar y algunos hacen oraciones. Me acuerdo cuando era monaguillo, el día de los difuntos, pues había que ir con el hisopo, el incensario y el agua bendita al cementerio, y el cura y yo al lado íbamos tumba por tumba, hacían así con el hisopo, echando el agua bendita y orando con los muertos, como si estuvieran en el purgatorio. Sí, yo lo he vivido y es así. Y era así, ya no se hace, pero el cura iba tumba por tumba en el pueblo orando. Y otros se quedaban en el campanario de la iglesia, y entonces con el listado de todas las familias que había, y entonces por la familia García Pérez, entonces hacía la campana. Y entonces por la familia tal, y otra vez. Se daba un aldabonazo a la campana por los muertos. Claro, al cura hay que pegarle el reposo cuando pasaba por allí. Así que eso era una forma de recaudación. No era el purgatorio, ni era la forma que lo hacía Thatcher cuando estaba recogiendo las indulgencias, con el que se creaba Lutero, y entonces empezaron a caer, cuando Lutero dijo que el hombre pasa con Dios y no hay purgatorio, pues entonces empezaron a bajar la recaudación
para Roma. Entonces peleaba Lutero con Cáceres, y entonces, porque su pensamiento de Cáceres era: cuando la moneda caiga en la caja, saldrá el arma del purgatorio. Y a quien no se le conmueve el corazón por su tío, por su padre, por todos sus antepasados, pues todos ponían dinero en la caja. Pero ahora no estamos en eso. Pablo tiene que expresar una idea que viene de Dios, que viene del Señor, que es de esperanza y de tranquilidad. Por eso dice: no os entristezcáis. No quiere decir que no estemos tristes, ni doloridos, ni sentamos la pena de por una persona fallecida. No está diciendo esto, sino que está diciendo: no penséis ni sintáis como sienten los otros. No os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y aquí es la gran afirmación que también hace en 1 Corintios 15. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, hay una esperanza del retorno con Jesús. Esta es una verdad que está en la Escritura, y por eso tenemos la esperanza que el apóstol Pablo decía y expresaba cuando hablaba él acerca de su propia muerte. Y cuando él expresa esta idea, verdad, de su propio ser, dice: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Dice: si yo me voy, ahí os quedáis con todas vuestras discusiones, con todos vuestros problemas, mejor estar con Cristo, ¿verdad? Sí, claro, siempre anhelado algo mejor, y los que son inmigrantes y han venido a España, pues lo entienden. Mejor me voy a España, que estaré mejor. Algunos han visto y han experimentado que en España está mejor. No mucho mejor que otro sitio, con las mismas aflicciones y demás, pero más tranquilidad, más seguridad y otras demás cosas. Pues pensar en la eternidad es pensar que este cuerpo que ahora nos duele aquí, nos duele allí, tenemos que ir al médico, unos análisis, unas pruebas, tal y cual, pues dice la Escritura que allí no habrá llanto ni dolor, donde Dios enjugará toda lágrima. ¿Crees en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? Pues pase lo que pase, como dice la Escritura, cuando acerca de las ovejas y de los hijos, dice: el Padre que me los dio es mayor que todos y nadie puede arrebatarlos de mi mano. La esperanza y el descanso en Cristo Jesús. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Ahora bien, aquí hay encerrado, esto es como un cuadro QR, que si lo acercamos y lo ponemos ahí, se ve muy ampliado lo que el apóstol Pablo está resumiendo en unas líneas. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Estaban esperando desde el día en que Cristo Jesús asciende en el monte de los Olivos, cuando dice, y él empezó a ascender y los discípulos se quedan ahí mirando, y los ángeles tienen que decirles: varones galileos, ¿por qué estáis ahí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Y era la promesa. Y desde entonces están esperando la venida de Cristo. Y nosotros también. La esperamos, pero pocas veces lo creemos, ¿no? Todavía hoy no, ¿verdad? No vengas hoy, que mañana tengo el coche. Por lo menos que esté en el coche.
Pues no vengas todavía, que dentro de 2 meses me caso, por favor. Espera. ¿No? Y si fuera a nuestra forma, nunca sería la hora ni el momento. Era como aquella mujer que la dices, llaman a la puerta, esto es un chiste, llaman a la puerta y abre la puerta y aparece ahí la muerte con la guadaña y tal. Y dice, soy la muerte, vengo por ti. Y la mujer se da la puerta y dice, sí, ahora, con todo lo que tengo que hacer. Pues a veces tenemos nosotros ese mismo sentir, Señor, ahora, pero Pablo dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, es decir, Pablo, vosotros, los tesalonicenses, los colosenses, los filipenses, todos los que estamos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, porque se esperaba ya en ese momento. No precederemos a los que durmieron en Cristo Jesús. Es decir, nosotros que estamos vivos, si el Señor viene hoy, que pudiera ser, y somos arrebatados y transformados, dice, nosotros no vamos a ser primeros, no vamos a ser antes que los otros, porque dice, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y hace una descripción de cómo va a ser la secuencia de ese gran evento. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta del Dios, descenderá del cielo. Ahora, si yo tengo que identificar la voz de arcángel, no lo sé, porque nunca he oído a ninguno. No he oído a ningún arcángel. ¿Alguna vez habéis oído a algún arcángel? Sí que hablaron. Sí que vinieron para hacer cosas específicas. Pero aquí dice, con voz de arcángel y con trompeta. Es decir, esta era la forma más amplia de anunciar un gran acontecimiento, un gran evento y demás, y está, podemos decirlo que lo entendían bien, porque cuando en el circo máximo allí del Coliseo y en los demás sitios donde había cuadrigas y gladiadores y demás, y venía el César o el gobernador, pues entonces se anunciaba con trompetas, ¿verdad? Se anunciaba con trompetas que se oía bien, para el evento va a empezar, ¿no? Entonces aquí el apóstol lo pone como dando a entender que va a ser algo, lo cual va a ser audible, y la otra cosa que nos dice, refiriéndose a Hechos capítulo 2, descenderá del cielo. Es decir, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces, los cementerios, ¿no?, resucitarán primero. Es curioso esto de los cementerios. El tiempo en que no había libertad, había 3 cementerios. Bueno, en el cementerio de la Almudena hay 4, ¿vale? Había 4. Uno era los cristianos, católicos, apostólicos y romanos. Al cementerio civil iban los ateos, los políticos republicanos, allí estaba el panteón de Pablo Iglesias, y un poco más abajo, cerrado con llave, una puertecita, hay un cementerio hebreo. Hay otro por Carabanchel. Pero en otros pueblos, como en algunos pueblos en Galicia y demás, había un cementerio para los protestantes, para los evangélicos. Estaban separados y están separados por una pared.
preparados hacia la muerte. Si pensamos que unos son creyentes y los otros no, pues entonces el cementerio civil se quedará ahí, todos muertos, y los muertos en Cristo, que están en el otro cementerio, resucitarán. Es una teoría, ¿verdad? Pero dice esto, porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta descenderá del cielo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, los muertos resucitan primero, y después nosotros, como si nos atravesase un láser y fuéramos fulminados por una radiación atómica, el cuerpo es fulminado y convertido en cuerpo resucitado como el cuerpo de Cristo para recibir al Señor en el aire. Esa es la forma. Por lo tanto, aventaos unos a otros con estas palabras, es decir, contaos esto. Aquí la pregunta es: ¿conoces a Cristo? Si ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, tiene algo ya, ¿vale? Está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Así que los muertos en Cristo Jesús pasarán a la presencia de Dios y los otros quedarán apartados hasta el día del juicio final. Hermanos, no hay purgatorio. No hay una segunda oportunidad. ¿Tienes a Cristo o no lo tienes? ¿Tienes vida eterna o no la tienes? Después de muerto ya no puedes sacarte el pasaporte para el cielo. El pasaporte lo tienes que sacar ahora que estás vivo. Después de muerto no puedes ir a hacerte el pasaporte, porque a los muertos no se los hace pasaporte porque no tienen que ir a ningún sitio. Entonces, si lo llenas hoy, su voz, no endurezca tu corazón. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Es el juicio, no hay oportunidad de purgatorio ni de otra opción. No podemos orar por los muertos, ni pedir por los muertos, porque ya su destino se ha establecido con Dios y sin Dios. No sabemos lo que hay en el corazón de la persona, no sabemos lo que son sus sentimientos, no conocemos cuáles han sido sus pensamientos antes de morir, pero lo que sí es cierto es que el Señor viene. Este texto, si quiero que lo leas en tu Biblia y lo tengas, porque está establecido ahí, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dios tiene paciencia contigo. Dios tiene paciencia contigo, con cada uno de nosotros. Y algunos pensaban así. Dice el apóstol: el Señor no retarda su promesa. Es decir, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tiene vida eterna, ya, no tiene que esperar a cuarentena. Pero dice la Escritura: el Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, como estaban los tesalonicenses. Pablo, ¿qué pasa? Que pasa el tiempo, los años, y el Señor no viene. Y a esa misma diáspora de personas el apóstol tiene que escribirle para tranquilizarle. Hermanos, que cuidado, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Además, algunos ya decían, como también después decían los adventistas y los testigos de Jehová, que el Señor ya ha venido y el Señor ya está, y que bueno, si ha venido el Señor y yo me he quedado aquí, ¿qué pasa? No, esto no sucede. Dice, porque el día del Señor el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para, primero, con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada día que tarda la venida del Señor es un día más que Dios te está dando de esperanza para tu arrepentimiento. El Señor no retarda, no se olvida. El Señor tiene su reloj. El Señor sabe y es paciente para contigo. No retarda su promesa, sino que es paciente para contigo con el fin de que tú llegues a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. No estamos en la época greco-romana, estamos en la época cristiana, en la cual se predica el Evangelio, en la cual los creyentes como luz y como sal en el mundo predicamos. Y decimos que cuidado, que Dios te ama, que Dios cuida de ti. ¿Tienes dificultades en este mundo de lágrimas todos? Pero también tenemos la esperanza de que Él está con nosotros para ayudarnos y sacarnos adelante. Toma la mano de Cristo. Él no te va a soltar. Si lo rechazas, no la hay. Por lo tanto, dice la Escritura en otro texto, si oyes hoy su voz, no endurezca tu corazón. No dudes. Vive la salvación que el Señor Jesucristo te ofrece. Él fue a la cruz por ti, por tus pecados. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pase lo que pase. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Si has creído en Cristo Jesús, tienes vida eterna. Si no has creído, estás bajo condenación y el juicio de Dios. Por lo tanto, acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a terminar el culto. Recordad a los niños que no se suban al telón. Ese es un problema ahora. Y el domingo seguimos teniendo el culto aquí. No sabemos. Vale. Bueno, pues por fe, que sea en otro sitio. Pero los de Manzanares aquí. El Señor sabe. El Señor sabe. Bueno, gracias Padre Celestial por este día, por tu amor, por tu cuidado. Gracias porque nos has salvado en Cristo Jesús para vida eterna, para estar contigo en tu reino, donde tú enjugarás toda lágrima, toda llanto y dolor. Pero mientras estamos aquí, Señor, que nos comprende, Señor, y tú has dicho que vengamos a ti cargados y trabajados, Señor, también que tú nos das descanso y paz.
Pedimos, Señor, que cuides los niños, Señor, que cuides la familia, los enfermos, también los que están lejos, Señor. Misericordia de la tierra, Señor, y los políticos y todo lo que hace que el mundo se esté desmoronando, en el cual tu iglesia, tu pueblo, sigue firme y fiel, mostrando una esperanza en el mundo que no la tiene. Guarda a cada uno según tu propósito. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.